Buenas tardes, mi nombre es María Juliana Pérez Barón y hoy les voy a hablar sobre los diagramas de actividades de UML. ¿Qué es? Pues es considerado un diagrama de comportamiento y lo que hace es describir lo que sucede paso a paso en el sistema que se esté modelando. ¿Para qué sirve? Para integrar áreas de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la gerencia y digamos producción se pueden comunicar debido a que tienen actividades donde los dos se ven involucrados. Y esto hace que, pues, que se pueda comprender el comportamiento de la organización. También sirve para las demostraciones lógicas de los algoritmos en programación. Entonces, lo que ayuda a esto es que este diagrama de actividades se va llenando la programación y paso a paso se va mirando en qué está fallando uno. Además de esto, simplifica y mejora los procesos de los casos de uso, eh, observando las actividades que se le están dando al actor, pues se va mirando paso a paso si ese actor merece estar involucrado, digamos, en esas actividades y esto pues con el fin de que se concrete muy bien los casos de uso para los requerimientos de los sistemas. ¿Qué se debe saber? Primero, pues todo lo que les vamos a mostrar a continuación es necesario que lo sepan porque es lo que comprende o lo que compone un diagrama de actividades. Primero está la acción, entonces acá el usuario coloca como la tarea que se debe ejecutar. Por ejemplo, no sé, pagar las cuentas. Entonces, esa es la acción que el actor debe ejecutar. El nodo de decisión es un condicional, pues como en programación es un if, entonces es un flujo de entrada y puede tener varios flujos de salida. Además de esto está el símbolo de nota y lo que permite esto es que en las actividades se coloquen diferentes especificaciones y esto ayuda a aportar claridad sobre aquella actividad. Los flujos de control, pues es el flujo que se da de una actividad a otra y se representa con una flecha. Recibir un evento, entonces es como una señal que se espera antes de continuar con una acción. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, es necesario que se pague primero, que se genere primero la cuenta y luego se pague. Entonces, se genera como una señal de que primero se tiene que generar la cuenta para luego ser pagada. El nodo de un objeto, entonces este representa los datos que pasan a través del flujo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces representa cada una de las actividades. En este nodo, pues lo que hace es que, eh, digamos, si yo pagué la cuenta, el siguiente nodo, a lo que pasa es que eh, se, se facture, por ejemplo. Entonces ese es un nodo de objeto, dar una factura en una cuenta. El nodo inicial, pues es el inicio del proceso o de la actividad que se está realizando y el nodo terminal es ya el final de la actividad. El nodo unión, como se dan cuenta, primero es una flecha y luego vienen las dos subdivisiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces se realiza como la primera actividad y esa actividad comprende dos actividades, ¿sí? Y estas actividades se generan en simultáneo. O sea, se hacen las dos al mismo tiempo. El envío de señal, esto es lo que me indica que, digamos, ya se cumplieron las dos condiciones que yo tenía arriba o las dos actividades que tenía y lo que hace es pasar a una siguiente actividad, pero tienen que cumplirse las dos de arriba para que yo pueda pasar a la siguiente actividad. ¿Cuándo lo usamos? Cuando requerimos modelar como procesos de casos de uso o métodos complicados como pues en programación. Cuando los elementos son paso a paso, o sea que uno quiere desarrollar como paso por paso las cosas, entonces pues así se usa. Y pues cuando se busca mostrar actividades en un sistema, no sé, digamos la actividad de producción de una empresa. ¿Y cuándo no se usa? Pues cuando queremos modelar un sistema
y modelamos sus funcionalidades. O sea, cuando queremos ya como la función de, de lo que es ese sistema, ahí ya no se puede utilizar. Y cuando requiere definir los límites del sistema, ¿qué quiere decir esto? Los requisitos, el tiempo que se va a demorar, eso no lo define un diagrama de actividades. Les voy a explicar cómo se usa. Entonces, pues primero se debe colocar el inicio, luego se le da una actividad. Entonces, ¿qué está pasando en este ejemplo? Se selecciona, digamos, elegir el menú. Se va a un restaurante, se elige el menú y pasa, pasa por un flujo de control y va hacia un condicional. ¿Qué hace este condicional? Genera una respuesta. Entonces, primero elegir el menú. Listo, lo eligió. Entonces, digamos en el 5, como se ve acá, en el 5, lo que pasa es que el cliente, si el cliente dice que, pues que ya ordenó, pues si el cliente finaliza la elección, pues confirma el pedido. Pero, entonces, si no, el cliente puede elegir, volver a elegir el menú o desea elegir más del menú. Esto solo es como para un solo producto del menú. Este cuadrito que ven acá, cuando dice el cliente desea elegir más, esto se llama una restricción y es una condición que de continuación, o sea, de si se puede o no continuar con la siguiente acción. Por eso es que esas son condiciones. Eh, Como sabemos, pues en los diagramas de actividades existen de flujo de control simple y de flujo de control simultáneo. Este es un caso muy simple. Y acá les muestro cómo también cómo se utiliza el símbolo de nota. Entonces, por ejemplo, digamos acá está dándole como una indicación de qué es lo que debe pasar cuando llega acá esta actividad. Bueno, el siguiente es el flujo de control simultáneo. Entonces, lo que se hace es que este es un poquito más complicado, pues porque ya se utilizan varias cosas dentro del sistema. Entonces, pues se crea el pedido, llega a un nodo de unión. Entonces, lo que hace es, este nodo es combinar los flujos simultáneos que se dan. Entonces, no sé, enviar una factura. Este enviar una factura es de recibir un evento. Entonces, ahí está recibiendo el evento de enviar una factura. Y luego de que se cumpla, hasta que se cumpla esto, no puede recibir el pago. Entonces, si ven que simultáneamente se está, ejemplo, despachando la mercancía. Entonces, hasta que no se cumplan todo lo que se encuentra dentro de este cuadrito, pues lo que tiene que, o sea, no se puede cumplir. Si no se cumple ninguno de estos, se devuelve otra vez hasta que se cumpla. Luego pasa al siguiente que es bueno, pasa al siguiente y lo que hace es que envía un mensaje a otra actividad. Entonces acá ya se terminaron las dos actividades de arriba y lo que hace es cerrar el pedido y finalmente pues se finaliza el pedido. Las herramientas que son muy útiles, algunas son gratuitas, pues las que encontramos fue Lucidchart, Magic Draw y Argo UML y Pyrus. Si alguno pues sigue presentando dudas sobre esto, pueden revisar los siguientes videos. Yo se los dejo, pues a mí me sirvieron como más o menos para entender los diagramas de actividades y pues si quieren jugar el Kahoot, ahí también quedo. Muchísimas gracias.